a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, feliz 2025 nuevamente aquí en la videocolumna del amigo Jesús Escobar, en que vamos a tratar un poco de atar cabos y sobre todo hablar del contexto histórico de la violencia en Guanajuato. Me refiero sobre todo a la violencia homicida, pero en general, ¿no? El trágico, grave aumento de las desapariciones, 7 veces en los últimos 6 años, más de 4.400 personas desaparecidas, y ese primer lugar en homicidios dolosos, cuya mayoría, ¿no?, se cometen con arma de fuego a nivel nacional, que detiene Guanajuato desde el 2018 eh, y que no cesa, ¿no? Entonces, bueno, en las mañaneras del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, justo hace un par de días, ya comentaba cómo se ven llegar días difíciles todavía para toda la República, en realidad, aunque hay un ligero descenso en los primeros 100 días de su gobierno de los homicidios, no así en Guanajuato, en donde hay 8.4 homicidios por día y también ha habido 15 homicidios dolosos, por ejemplo, el día 8 de enero pasado, nada más en un solo día. Más allá de las cifras coyunturales, eh, por ejemplo, también ahí desde la presidencia muestran gráficas interesantes sobre cómo este fenómeno es realmente estructural. Guanajuato en 2024 nuevamente es el primer estado con más homicidios. Estamos hablando de 3.151 homicidios, que es el 10.5% del país. Teniendo en cuenta que la población no alcanza a ser ni la del 5% del nivel nacional, ¿no?, del total nacional, y que entonces está cercano en ese porcentaje de estados como Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León y Morelos, que junto con Michoacán también tienen los primeros lugares en número absoluto de homicidios, ¿no? Otra cosa es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que también es otro indicador, y Guanajuato se ha mantenido de todos modos desde esos años, del 2018, al doble, cuando menos, de la tasa promedio de homicidios a nivel nacional. En general, en Guanajuato ha superado los 40, 50, hasta 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en el nivel nacional ha ido poco a poco bajando, ¿no?, de casi 30 a 27, 24, y por ahí va oscilando en esas tasas que son muy altas, pero que son ya más moderadas respecto de la situación guanajuatense, entonces que persiste, ¿no? Y en homicidios diarios, de enero a diciembre de 2024, pues se mencionaba esa cifra de superior a 8, sin cesar, pero en donde hay muchos factores que se salen de la explicación si solo vemos las cifras o, digamos así, el dato coyuntural. Hay otra nota, por ejemplo, importante, aquí lo publica El Sol de México y otros medios, que dice: desde diciembre fuerzas de seguridad han abatido a 33 presuntos delincuentes en enfrentamientos, ¿no? Aparte del uso de la terminología que todavía en los medios es sensacionalista, y me refiero al término de han abatido, ¿no? Esos son terminologías, frases como ejecutar, abatir, como si se tratara justamente de, digamos así, de árboles y no de personas. Y bien, también el término ejecutar, ¿no?, que da la idea como que si se ejecutara una sentencia, como si ahí llegara alguna justicia, y que entonces eso normaliza la violencia, hace pensar y creer a las personas que finalmente algo ha sido ejecutado, como que estaba bien, ¿no? Esta es un poquito la explicación que se da cuando se analiza desde la narrativa, ¿no? Eso de también hablar de puros levantones cuando estamos hablando de una desaparición forzada normaliza esa violencia, la hace cotidiana, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a no verla como tal cosa, y aún así despliega sus efectos, ¿no?, en la percepción, en la vida de las personas, que ya ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, cuando menos en México, y en justo la percepción de cómo la actuación de las autoridades debe y puede ser, ¿no?
En ese sentido, 33 personas asesinadas por fuerzas del orden y de seguridad significa que no vamos a conocer exactamente qué sucedió, y en muchos casos no se sabe. Si se habla de enfrentamientos reales, de repeler ataques, que es debido, ¿no? Que las fuerzas de seguridad lo tienen que hacer en caso de ser atacadas, o si son otro tipo de operaciones que en derechos humanos llamamos ejecuciones extrajudiciales, es decir, por fuera de la ley, un funcionario público, un militar, ¿no? Un policía estatal asesina a una persona desarmada, ¿no? O que ya la desarmó, o que ya terminó la fase del enfrentamiento, pero digamos, lo termina con su vida, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es característico ya lamentablemente del panorama de la violencia en México, no es una novedad de ahora, pero lo señalo como todavía en la prensa se da ese tipo de lenguaje y luego no se dan explicaciones de exactamente lo que pasó. No hay más que un parte policíaco, que alguna nota de fiscalías o de la Sedena que reproduce la información de manera muy escueta, ¿no? De todos estos muertos, en Guanajuato es donde más ha habido, ¿no? Recordemos, semana pasada, si no me equivoco, en Yuriria, un municipio fronterizo con Michoacán, en donde hubo efectivamente la cifra de muertos fue de 10 personas y 3 policías heridos en un conflicto armado, ¿no? Entre dos grupos. Claro, por un lado los policías, por otro lado estas personas o presuntos delincuentes, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco sobre las narrativas y sobre los datos, Guanajuato entra de lleno en el debate nacional, como lo ha estado cíclicamente en el sexenio anterior, y digamos que con razón, ¿no? Por los elementos efectivamente ya de descomposición que hay acá. Y esa es la parte histórica que quería revisar, no sin antes también mencionar el tema de las desapariciones que tratamos en la columna pasada, en donde muchas veces eso impide ver una realidad con claridad, porque no sabemos cuántas personas desaparecidas son encontradas sin vida y registradas como víctimas de homicidio después, ¿no? Entonces, cuando están creciendo en Guanajuato, las personas desaparecidas y no encontradas cada año en 300, 500 unidades, eso también alteraría mucho, y también a nivel nacional, las cifras sobre los homicidios dolosos. No se pueden clasificar como homicidio, claro, pero en parte pudieran serlo, ¿no? Una parte de estas personas desaparecidas. Entonces, muchas veces en colaboraciones de prensa, en colaboraciones de medios, acá como parte de, pues por un lado de la academia, pero por otro lado del activismo y del acompañamiento a las víctimas y los colectivos en Guanajuato, nos preguntan de dónde se deriva, cuándo es que Guanajuato llegó a ser como es, etcétera. Y se tienden a dar razones de largo plazo y razones de corto plazo, ¿no? En donde la razón de corto plazo puede ser esa coyuntura, por ejemplo, significativa, que es la electoral, en donde se dan cambios a nivel político, sobre todo municipal y estatal, importantes, que desconfiguran, perdón, redes de protección, influencias, redes macrocriminales en el nivel local, que detonan violencias ya sea preventivas para posicionar personajes en los sectores estratégicos de los municipios. Me refiero a tránsito, obras, agencias del Ministerio Público local, agentes ministeriales locales, y otra vez en el propio gobierno municipal, desde luego la gestión de la seguridad, ¿no? Y la jefatura de la policía local. Eso yo diría que son como que el abanico principal, además de la propia alcaldía, ¿no? Pero como nivel máximo. Eso en el nivel local.
En cambio, en el nivel estatal, y eso lo hemos visto en Guanajuato, ¿no? Todo el año 2024, la violencia relacionada con el tema político electoral ha crecido, como tiende a crecer en diferentes territorios en donde se está dando transición, cambio entre partidos. Por ejemplo, aquí, claro, con el gran crecimiento de Morena respecto del hegemónico Partido Acción Nacional, pero digamos de hegemónico con una hegemonía degradada en Guanajuato, pero que puede reproducirse con otras siglas y otros partidos en diferentes microcontextos y otros estados, claro, ¿no? Entonces ese es un primer factor, pero más coyuntural. Pero a eso, ¿qué se suma? Un parcial viraje o el anuncio en campaña de virajes por parte de la nueva gobernadora del Partido Acción Nacional, Livia Denise García Muñoz Ledo, también cambia dentro del propio partido de gobierno oficialista de Guanajuato equilibrios que se reflejan en puestos, direcciones, etcétera, que pueden reflejarse en movimientos dentro de ciertas redes que pueden también tener que ver con crimen organizado y no solo, ¿no? Redes empresariales, redes de apoyos, etcétera. Pero sobre todo, y es la coyuntura mayor, sin duda, desde el anuncio, entonces se hace con un periodo electoral mucho más largo, desde las campañas, el anuncio de la remoción de Carlos Zamarripa como fiscal estatal después de 15 años en el cargo y de resultados cuando menos polémicos, pero que en muchos términos de seguridad dejan que desear y son trágicos, y sumado a la remoción, a la no renovación, digamos así, de Álvaro Cabeza de Vaca como secretario de Seguridad estatal, pues también empezó a mover asuntos, redes y personas en el periodo electoral, y eso lo prolonga, porque si el 1 de octubre empezaron a trabajar las y los alcaldes y la gobernadora, no así es para la cuestión de la fiscalía. Y la seguridad pública está entrando, ¿no? Todavía. Entonces el cambio. Y finalmente el 1 de enero el fiscal ya dimitió, mandó un video bastante, yo diría que embarazoso en el sentido de el autoconcepto y la narrativa que ahí se cuenta, eh, y el contexto en que cae, ¿no? Con esos resultados cuestionados desde la sociedad civil. Entonces es una primera nota, y todavía va a haber un interinato de más de un mes hasta que después entre un nuevo equipo, un nuevo fiscal, y entonces es un periodo de transición muy largo desde las campañas hasta que entran gobernadores y municipios y hasta ya la fiscalía, que realmente es quien de alguna manera tenía voz, palomeaba o tenía influencia sobre direcciones de tránsito, direcciones de seguridad pública municipal y otros cargos a ese nivel. Entonces se refleja esto en lo local y en la violencia local, de la disputa entre grupos. Hablando de grupos criminales, claro, más o menos organizados, Cártel Santa Rosa de Lima, Jalisco Nueva Generación, que a otros grupos más locales en las ciudades, pero también entre grupos de interés empresarial, económico, logístico, de control y políticos. Esa es la definición académica, digamos, de redes macrocriminales o mafiosas, ¿no? Aparatos, funcionarios del poder público, el poder económico y del poder criminal, muchas veces confundidos, solapados, ¿no? En donde lo criminal hay que ver incluso cómo se le define, pero bueno, entendemos también grupos empoderados en términos de grupos armados, económicos, con negocios ilícitos organizados, ¿no? Entonces, bueno, esas son las redes mafiosas. Se mueven, sí se mueven, y se mueven esas llamadas áreas grises. El área gris es donde está el crimen organizado, ¿no? Así se le define también en sociología, es decir, sociología de la, y ciencia política del crimen organizado. Es decir, hay un crimen común que está por fuera y actúa fuera de ciertas redes, en cierto nivel local, ¿no?
Cuando es organizado, pero también coludido o trabaja y no puede vivir sin partes del Estado, pues ahí está esa área gris de tolerancia, de colaboración, de cooperación, de negocios conjuntos o no, pero que es donde definimos que está el crimen organizado y se gestan o reproducen estas redes macrocriminales. Bueno, todo eso no es coyuntural, no depende solo del trienio, el sexenio, sino de factores de largo plazo. Por un lado, factores de estas redes. Entonces, bueno, vamos viendo cómo en Guanajuato esas redes llegan de lejos. Ya lo sabemos, pero podríamos decir que por lo menos desde hace 15 años, a través de las fiscalías, pero no solo, y un poco más allá, redes criminales ligadas a grupos como los Zetas, grupos de Michoacán, de Jalisco, operaban en Guanajuato o veían en León, en La Laja, Bajío, Celaya y esa región santuarios. Por otro lado, también trabajaban en el nivel local con grupos locales que se fueron empoderando y fueron, digamos, dejados crecer justamente en estas redes de contubernio. Santa Rosa de Lima es el ejemplo con la extracción de hidrocarburos, que era un negociazo de los Zetas en el norte del país, en la cuenca de Burgos. Pues se llega a reproducir aquí. Y lo mismo sus métodos de violencia, de terror, como las fosas clandestinas. Entonces, bueno, ese factor es de largo plazo y se ha dejado crecer institucionalmente también dentro del Estado. Por otro lado, hay otros factores estructurales que a veces se desconsideran, no se aprecian, pero digamos, la línea del tiempo nos dice que Guanajuato hasta 2020, cuando menos, ha sido de los estados más desiguales del país en términos de ingreso, y eso de que no sabemos bien en términos de patrimonio, ¿no? Y tendencialmente también es muy desigual en términos socioespaciales territoriales, en términos de segregación de poblaciones, desde las periferias, las rancherías, etc. Entonces, pese a su boyante economía y crecimiento, que ha llegado a ser en periodos el doble del nacional, superior al 4%, y a esa parte del corredor industrial, ahí es donde también se gestan las mayores contradicciones y desigualdades, con uno de los rezagos educativos y también de salud de los más altos del país, pese al crecimiento y con salarios muy bajos. León es la ciudad con más pobres del país en términos cuantitativos, pero eso no deja de ser un dato importante para entender el caldo de cultivo que se da. Pero eso no bastaría explicarlo, pues la pobreza no coincide con crimen, delincuencia, sería un estigma y efectivamente está demostrado que así no es. Pero si le sumas la desigualdad, la segregación, la falta de oportunidades, la falta de bienestar, más una política de seguridad pública cada vez más represora, también basada en fuerzas militares que rompen la vida de muchas comunidades para controlar. Eso también genera, Guanajuato sí ha crecido mucho, pero ha sido un país, bueno, una región más bien expulsora de migrantes históricamente. Entonces, eso quiere decir que hay una disparidad enorme de oportunidades, ¿no? En cierto sector o en otro abandonado. También es feudo panista desde 1991, que lo cual de por sí no lo caracterizo como algo que aumentaría la violencia. De hecho, por muchos años no fue así. Sin embargo, ya enquistado en el poder, a partir de los últimos 15 años y dramáticamente en la última década, la violencia ha aumentado muchísimo y sí hay una responsabilidad política de gestión, no solo del modelo socioeconómico, sino estrictamente política a nivel local, estatal y municipal en eso, ¿no? Estamos hablando ya de un largo plazo, en donde se han favorecido ciertos sectores económicos, cierto tipo de negocios, y se han desfavorecido otros, en particular, digamos así, toda la clase popular, ¿no? Se veía venir también la violencia armada. Ya hay informes desde el 2013 relacionados con alerta de género en Guanajuato, etcétera, que fueron como que ignorados por la mayoría de las personas y por el propio Estado que las comisionó, pero en donde se decía que estaba creciendo peligrosamente la presencia de armas en las casas. ¿Quién tiene las armas en las casas? El varón. Y en general ejercía violencia sobre quién?
pues, en general sobre la mujer, las mujeres, y luego esa creciente presencia de armas fue creciendo en número, en expansión territorial, o sea, fuera de la casa, fuera de la vecindad, fuera del barrio, en todo el espacio público, y en calibre, es decir, armas de cada vez más alto poder. Por eso hemos escuchado incluso la gobernadora, incluso la presidenta hablar de que en ciertos contextos pues hay un poder de fuego mayor de parte de grupos criminales. No es nuevo, pero para Guanajuato se está viendo de manera mucho más evidente. Bueno, pasaron 12 años y esa alerta, esos avisos de informes relacionados con esta situación, pues fueron como se cumplieron, ¿no? Entonces otro factor que un poco se tiende a ignorar es cómo se transformó esa violencia pues machista, doméstica, pero ya después con armas de fuego en eso. Entonces, ¿por qué no hay una política de desarme seria, permanente, importante aquí en el Estado, ¿no? Quizás en general. Entonces, bueno, son algunos de los factores quizás a veces no vistos de esta situación en Guanajuato que nos lleva hoy a leer esas notas, a veces estigmatizantes, a veces que usan un lenguaje pues incorrecto y que no explica nada y que normaliza la violencia, pero que en fin en sus hechos nos cuentan una verdad de cifras, de familias destruidas y de crecimiento de todo este fenómeno que no se ve todavía cómo el abordaje pueda dar soluciones, pero bueno, seguimos, digamos, expectantes. Me faltó para cerrar hablar de otro factor más allá de estos, que es también la cuestión de los negocios criminales y en particular del tratamiento que se le da a las y los adictos como criminales, ¿no? Que no debe de ser, es un problema de salud pública y en donde por pocos miles de pesos puede desaparecer una persona que tiene un problema de salud, un adolescente, un niño, niña, adolescente también, por algún tipo de consumo problemático de sustancias ilegales o por deudas pequeñas relacionadas con eso, y en donde entonces el número de adicciones parece que ha ido a la par, que es uno de los más altos en el país, pero ha ido a la par también el número de centros falsos de rehabilitación, donde estacionan jóvenes llamados anexos, ¿no? En donde prácticamente hay una punta de iceberg, en donde los datos también de la Secretaría de Salud de Guanajuato hablan de un número limitado de estos centros, algunas decenas, pero el número real de centros semi-regulares o no controlados, privados, etcétera, es muy superior. Es decir, hablamos de centenares, y en donde entonces ahí es donde se han cometido desapariciones, privaciones de la libertad, crímenes, desde que están ahí y ya después, ¿no? Entonces han pasado de ser centros de rehabilitación a ser efectivamente centros de reclutamiento forzado de mujeres, hombres, para trabajo esclavo, por el crimen organizado, o como centros en que ocurren efectivamente a veces enormes matanzas o desapariciones masivas de personas, ¿no? Ese es otro foco que se ha descuidado, el de la prevención, el de la regularización y regulación del consumo, uso, venta de las drogas, en donde el enfoque de criminalización, el enfoque más pesado por así decirlo, si sigue así, acompañado del mismo enfoque en términos de securitarismo, de presencia de fuerzas armadas, no me refiero solo a los militares, sino también policíacas, en la gestión, digamos así, reactiva del crimen, pues se ven como todavía tiempos sombríos. Entonces, bueno, aún así no deja de ser importante seguir en el análisis, poder denunciar si hay graves violaciones a derechos humanos en ese sentido, como hemos visto en los últimos años acá en Guanajuato, con la actuación policíaca y militar, pero pues mantenerlo justo en ese centro de atención a nivel nacional. Yo creo que es importante también en ese sentido
no va a dejar, yo creo, de ser centro de también las mañaneras y de ser centro del debate, ¿no? Entonces les mando un abrazo y con mucho gusto nos vemos la semana siguiente en la columna aquí en el canal. Un abrazo.